¡Atención México! Sheinbaum destruyó a la oposición sin decir una sola mentira, y ellos mismos firmaron su sentencia de muerte frente a las cámaras. Lo que hicieron Anaya y Añorbe hoy no tiene nombre. Lo que acaba de ocurrir en las últimas 72 horas no es una discusión política ordinaria, es una trampa. Una trampa que Claudia Sheinbaum diseñó con precisión quirúrgica, que la oposición activó sola y que cambió el tablero electoral mexicano de cara a 2027 de una forma que los noticieros corporativos no te van a explicar. Sheinbaum no atacó, no insultó, no amenazó, dijo una sola cosa. Dijo que en México no existe una oposición con proyecto político real. Y entonces ocurrió algo que ningún analista tenía en sus modelos. El PAN y el PRI salieron a responderle, y al hacerlo, le entregaron la prueba más contundente que cualquier estratega político podría necesitar. Sheinbaum no necesitó demostrar que no había oposición con proyecto. La oposición lo demostró sola. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un análisis de declaraciones. Es la radiografía de cómo se derrumba un bloque político sin que nadie le dispare un solo tiro. Y hay una pregunta que lo atraviesa todo. Una pregunta que Ricardo Anaya y Manuel Añorbe no pudieron responder hoy, que no van a poder responder mañana y que define si existe o no existe una alternativa real al proyecto de la Cuarta Transformación. Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo meses, porque la crisis que estamos viendo hoy en la oposición mexicana no nació esta semana, nació en junio de 2024, el día en que el Frente Amplio por México, la gran alianza del PAN, el PRI y el PRD, recibió la derrota electoral más contundente de su historia reciente. Morena y sus aliados arrasaron, y lo que quedó del otro lado no fue una oposición reorganizada, fue una oposición en estado de shock, sin liderazgo claro, sin narrativa propia y sin la capacidad de responder a la pregunta más básica de la política. ¿Para qué quieren el poder? Eso es lo que había antes de esta semana. Un PAN que desde 2018 apostó todo a un nombre, Ricardo Anaya, un hombre que tuvo que salir del país, que regresó con cargos pendientes en el imaginario público y que hoy conduce la bancada senatorial panista con la misma fórmula de siempre. Atacar, denunciar, acusar, sin propuesta, sin proyecto, sin números, sin política pública, sin una sola iniciativa que el ciudadano pueda tocar, evaluar o comparar con lo que ofrece la Cuarta Transformación. Y un PRI que lleva años intentando sobrevivir a su propia irrelevancia. Manuel Añorbe, coordinador tricolor en el Senado, llegó a esta semana con la misma herramienta que su partido ha usado desde que perdió la presidencia: la denuncia coyuntural, el escándalo del día, la noticia que explota en redes y desaparece antes del fin de semana. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque en ese contexto, un PAN sin propuesta y un PRI sin brújula, Claudia Sheinbaum hizo algo que los presidentes del viejo régimen nunca habrían hecho. No esperó que la oposición se destruyera sola, la invitó a destruirse frente a las cámaras con una sola declaración. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. 3 errores, 3 decisiones que en su momento parecieron inteligentes, 3 pasos que en retrospectiva construyeron la trampa perfecta en la que cayeron esta semana. El primer error lo cometieron en junio de 2024. El PAN y el PRI decidieron que la solución a su crisis era la unidad aritmética, sumar sus bases, compartir candidatos, presentarse como un bloque compacto frente al rodillo de Morena. Parecía inteligente. En el manual viejo de la política mexicana, la suma de 2 máquinas electorales debería producir una mayoría. Lo que no calcularon era que la unión sin visión no produce mayoría, produce confusión. Los votantes del PAN no reconocían a los candidatos del PRI, los votantes del PRI no confiaban en la agenda del PAN y ambos partidos llegaron a la elección sin una sola propuesta que diferenciara su gobierno del que prometían derrotar. La derrota fue aplastante, pero lo que el Frente Amplio no calculó era que esa derrota no era el fondo. Era el inicio de una caída más profunda, porque perder una elección con proyecto propio es recuperable. Perder una elección sin proyecto es devastador. Ese fue el primero.
El segundo error lo cometieron a principios de 2025, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Después de la derrota, el PAN y el PRI tuvieron una decisión estratégica frente a ellos. Podían reconstruirse desde adentro, convocar a sus bases, rediseñar su plataforma, proponer una visión de México diferente a la de la Cuarta Transformación. No solo diferente en tono, sino diferente en contenido, en política pública, en modelo económico. Eligieron no hacerlo. Eligieron apostar a que el desgaste natural del gobierno haría el trabajo por ellos. Que los problemas de seguridad, de economía, de inflación terminarían erosionando la aprobación de Sheinbaum y que para 2027 el ciudadano votaría en contra del gobierno, aunque no tuviera claro por qué votar a favor de la oposición. Parecía inteligente. En el manual viejo, los gobiernos siempre se desgastan. Lo que no calcularon era que Sheinbaum no gobernaba con el manual viejo. Su aprobación se mantuvo alta. Los programas sociales continuaron. La narrativa de la transformación siguió siendo más poderosa que la narrativa del deterioro. Y la oposición llegó a 2025 atrapada en un ciclo de acusaciones sin consecuencias electorales visibles, sin haber construido un solo activo político nuevo, sin militantes nuevos, sin propuestas nuevas, sin voces nuevas, solo con los mismos rostros, los mismos argumentos y el mismo manual que ya había fallado. Ese fue el segundo, y lo que sigue explica la magnitud. El tercer error lo cometieron esta semana, y fue el definitivo. Cuando Claudia Sheinbaum declaró públicamente que en México no existe una oposición con proyecto político real, el PAN y el PRI tuvieron exactamente dos opciones. La primera, responder con propuestas, salir ante las cámaras con un documento, con un plan económico, con una agenda legislativa, con algo concreto que el ciudadano pudiera comparar con la oferta de la Cuarta Transformación. La segunda, responder con ataques. Eligieron la segunda. Ricardo Anaya habló de narcopolíticos de Morena. Manuel Añorbe habló de censura, de noticias falsas, de un INE convertido en brazo ejecutor. Añorbe incluso reconoció con sus propias palabras frente a los micrófonos que su partido ha apostado por temas coyunturales en lugar de construir un proyecto de largo plazo. Lo que el adversario no calculó era que esa respuesta era exactamente la que Sheinbaum necesitaba, no para refutar, para exhibir. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Anaya y Añorbe se preparaban para dar sus declaraciones ante los medios, algo ya había ocurrido. Algo que no se transmitió en ningún noticiero de las 7 de la noche. Porque el movimiento de Sheinbaum no fue la declaración pública. La declaración pública fue el último paso. El trabajo real ocurrió antes y ocurrió en silencio. El primer movimiento fue el diagnóstico. Sheinbaum no improvisó la frase "no hay oposición con proyecto". Esa lectura del tablero político mexicano es el resultado de un análisis sistemático del comportamiento legislativo, mediático y electoral de los partidos de oposición desde junio de 2024. 14 meses de observación, 14 meses en los que el PAN y el PRI no presentaron una sola iniciativa legislativa de peso que pudiera ser identificada como parte de un proyecto de gobierno alternativo. El segundo movimiento fue el momento. Sheinbaum eligió hacer esta declaración ahora, no en campaña, no en un mitin, no en un contexto de confrontación directa. La hizo en un momento de estabilidad política, con su aprobación alta, con Morena consolidada en el Congreso y con la oposición en su punto de mayor fragilidad interna. Eso no es improvisación, eso es timing estratégico. Y el tercer movimiento fue el más silencioso de todos. Sheinbaum sabía lo que iba a pasar después de su declaración, sabía que Anaya iba a hablar de narcopolíticos, sabía que Añorbe iba a hablar de censura, sabía que ninguno de los dos iba a presentar una propuesta concreta, porque en 14 meses nunca lo habían hecho, y al provocar esa respuesta en público, convirtió una declaración política en una demostración empírica. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que el ciudadano que vio esas respuestas comenzó a calcular solo, sin que nadie se lo dijera, sin que Sheinbaum tuviera que señalarlo. Mientras el adversario gritaba, ella ya tenía la respuesta lista. La reacción llegó rápido, demasiado rápido, y eso en política siempre es una señal.
Las respuestas rápidas, las que llegan antes de que haya tiempo para pensar, para consultar, para diseñar, esas son las respuestas que revelan lo que hay adentro cuando se quita el barniz. Ricardo Anaya salió antes de la sesión de la comisión permanente y lo que dijo no fue un proyecto, fue una amenaza. Se van a tener que acostumbrar, vamos a dar la batalla con todo en 2027. Tengo mucha confianza en que para 2030 vamos a sacar a Morena del poder. Una amenaza para dentro de 4 años, sin política pública, sin propuesta económica, sin un solo número, solo la promesa de seguir peleando. Manuel Añorbe hizo algo aún más revelador. Reconoció, él mismo con sus palabras, que su partido ha optado por construir una estrategia basada en temas coyunturales y en la difusión de lo que él llamó noticias falsas. Detuvo un segundo. Añorbe utilizó la frase noticias falsas para describir su propia estrategia, no la de Morena, la suya. Y en ese momento, el diagnóstico de Sheinbaum quedó grabado en el acta. Desde el interior de la Cámara de Diputados, el vocero de Morena, Arturo Ávila, fue más preciso aún. Lo llamó por su nombre, crisis de oposición, no debilidad, no derrota temporal, crisis. Y aquí es donde el elemento humano entra en escena, porque en medio de este debate sobre si hay o no oposición, el PAN decidió hacer algo concreto, denunciar los lineamientos de telecomunicaciones. Ricardo Anaya advirtió que las nuevas reglas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones podrían imponer multas de hasta el 1% de los ingresos de cada medio de comunicación, lo que en los casos más grandes representaría decenas de millones de pesos, y que esa amenaza económica provocaría autocensura, que los medios dejarían de investigar, de denunciar, de publicar, no porque el gobierno los cerrara, sino porque el miedo a la multa sería suficiente. Eso sí es concreto, eso sí toca al ciudadano de a pie, al reportero de la radio regional, a la conductora del noticiero local, al periodista que cubre al presidente municipal de su ciudad. Pero aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches, porque la pregunta no es si los lineamientos son buenos o malos, la pregunta es ¿quién lleva décadas decidiendo qué se publica y qué no en México? Y la respuesta no es el gobierno de la Cuarta Transformación. La respuesta son exactamente los dueños de esos medios que hoy dicen defender la libertad de expresión. Los mismos que callaron escándalos del PRI durante 70 años. Los mismos que construyeron y destruyeron candidatos presidenciales según sus intereses financieros. Los mismos que hoy presentan a Anaya y a Añorbe como defensores de la democracia. El viejo México ya no tiene lugar en este tablero, y Sheinbaum lo sabe. Por eso no respondió a los ataques, por eso no entró al juego de los insultos, por eso dejó que la oposición hablara. Hay algo que no encaja en la versión oficial de esta historia, y cuando algo no encaja, hay que buscar la pieza que falta. Porque lo que ocurrió esta semana no fue una escaramuza política ordinaria, no fue Sheinbaum respondiendo a la oposición. Fue Sheinbaum ejecutando la fase final de un mecanismo que lleva meses construyendo, y ese mecanismo tiene 3 piezas. La primera pieza era el silencio estratégico. Durante 14 meses después de la elección de 2024, Sheinbaum no confrontó directamente a la oposición, no los nombró, no los atacó, no los elevó, los ignoró con precisión calculada, porque en política, ignorar a un adversario débil es más devastador que atacarlo. Cuando atacas a alguien, le da relevancia. Cuando lo ignoras durante 14 meses, le demuestras al país entero que no representa una amenaza real. Sin esa primera pieza, el silencio prolongado, la declaración de esta semana no hubiera tenido el mismo peso. Hubiera parecido una pelea. En cambio, pareció un diagnóstico médico. Frío, objetivo, inapelable. La segunda pieza era la consolidación legislativa. Morena y sus aliados no solo ganaron la presidencia en 2024, ganaron mayoría calificada en el Congreso. Eso significa que Sheinbaum no necesita a la oposición para gobernar, no necesita sus votos, no necesita su consenso, no necesita su aprobación. Y eso cambia la geometría del poder de una forma que el PAN y el PRI todavía no han procesado completamente. Juntas, las 2 primeras piezas crean algo muy específico. Crean un adversario que grita desde afuera de un edificio donde ya no tiene llave. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum no declaró que no hay oposición para ganar un ciclo de noticias.
Lo declaró para instalar una narrativa que va a gobernar el debate político mexicano durante los próximos 24 meses. La narrativa es esta: en México no hay dos proyectos compitiendo, hay un proyecto en marcha y hay un vacío. Y esa narrativa, si se sostiene, si la oposición sigue sin presentar propuestas concretas, convierte las elecciones de 2027 en un referéndum sobre la Cuarta Transformación, no en una competencia entre alternativas, un referéndum. Y en un referéndum, quien tiene el gobierno, quien tiene los programas sociales, quien tiene los números de aprobación más altos, parte con una ventaja que el dinero de la élite financiera no puede comprar. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque aquí viene el loop 2, la dimensión que ningún análisis político ha desarrollado esta semana. Si la oposición no construye un proyecto real antes de 2027, no promesas, no ataques, sino política pública concreta, números, propuestas verificables, entonces las elecciones intermedias no serán una prueba de fuerza, serán una certificación de irrelevancia. ¿Y quién decide si la oposición tiene proyecto o no? No Sheinbaum, el ciudadano. El mismo ciudadano que escuchó a Anaya hablar de narcopolíticos y a Añorbe hablar de noticias falsas cuando se les preguntó por su propuesta. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Este movimiento no es solo político, es histórico. Y para entender por qué, hay que verlo en 3 dimensiones. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Para el trabajador que vota en las elecciones intermedias de 2027, lo que ocurrió esta semana tiene una traducción concreta. Si la oposición llega a esa elección sin un proyecto de gobierno real, el ciudadano no tendrá frente a sí una decisión entre dos visiones de México. Tendrá una decisión entre continuar la transformación o apostar por el vacío. Y eso afecta directamente los programas de bienestar, la política de salarios mínimos, la soberanía energética, el acceso a la vivienda, la agenda de derechos. Porque sin oposición con proyecto no hay contrapeso real en el debate de políticas públicas. El ciudadano pierde la posibilidad de que sus problemas sean atendidos desde 2 ángulos distintos. Eso no beneficia a nadie, ni siquiera a Morena. Pero lo que sí beneficia al ciudadano es saber la verdad sobre el estado de su democracia. Y esta semana, esa verdad quedó expuesta con una claridad que no habíamos visto en años. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum demostró esta semana no es solo que la oposición está débil, demostró que la Cuarta Transformación ha logrado algo que parecía imposible hace una década: desplazar el eje del debate político mexicano. Durante 70 años de hegemonía del PRI y durante los 12 años del PAN en el poder, el debate político en México giraba alrededor de los términos que definían las élites: libre mercado contra estatismo, apertura contra proteccionismo, modernización contra populismo. Hoy el debate gira alrededor de un eje diferente: soberanía contra sumisión, pueblo contra élite financiera, transformación contra restauración. Y en ese nuevo eje, el PAN y el PRI no tienen lenguaje propio. Están respondiendo en un idioma que no inventaron, en un terreno que no diseñaron, con herramientas que ya no funcionan. Eso es poder estructural, no es una victoria de ciclo noticioso, es un rediseño del mapa político que va a durar años. Tercera dimensión, el precedente para América Latina. México no está solo mirando hacia adentro. Lo que Sheinbaum está construyendo, una mayoría política estable, con base social sólida, capaz de resistir la presión de los medios corporativos y de las élites financieras, es exactamente el modelo que otras naciones del sur global están observando. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a describir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde la soberanía no se negocia, donde el tamaño del PIB no determina el derecho a decidir, donde una presidenta científica formada en las universidades públicas de su país puede plantarse frente a la presión de los medios, de la oposición y de los poderes fácticos y decir con calma: no hay oposición con proyecto, y tener razón. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Hay una frase en el centro de todo esto, una frase que Claudia Sheinbaum pronunció y que la oposición no supo cómo responder. No porque fuera un insulto, no porque fuera una acusación, sino porque era una descripción.
Sheinbaum sostuvo que sus adversarios carecen de proyecto y únicamente se dedican a atacarla. Eso es todo, sin adjetivos, sin drama, sin el lenguaje cargado de los políticos del viejo régimen. Una observación clínica, y cuando la analizas palabra por palabra, entiendes por qué fue devastadora. Cuando dijo carecen de proyecto, no estaba hablando solo de una debilidad táctica. Estaba enviando un mensaje directo a cada votante indeciso del país. Le estaba diciendo, no tienes a dónde ir si te vas de aquí. Cuando dijo, únicamente se dedican a atacarla, no estaba quejándose. Estaba documentando un patrón de comportamiento legislativo y mediático que cualquier ciudadano puede verificar por sí mismo. ¿Cuántas iniciativas legislativas de fondo presentó el PAN en los últimos 14 meses? ¿Cuántas propuestas de política pública verificables publicó el PRI? La declaración también fue un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los medios corporativos que esperaban que Sheinbaum respondiera con el mismo nivel de agresividad que Anaya y Añorbe, que se enojara, que contraatacara, que bajara al barro. No lo hizo, y esa contención fue parte del mensaje, porque los presidentes del viejo régimen sí bajaban al barro, sí respondían insulto por insulto, sí convertían cada crítica en una crisis de gobierno. Sheinbaum no. Sheinbaum observa, diagnostica y declara, y deja que la realidad haga el resto del trabajo. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Pero había algo que el viejo régimen no había calculado todavía. La historia no termina aquí, porque hay un hilo suelto que nadie en los grandes medios está jalando. Y ese hilo conecta todo lo que vimos esta semana con algo que va a definir el ecosistema político y mediático de México antes de las elecciones de 2027. Los lineamientos de telecomunicaciones. Ricardo Anaya los denunció esta semana como un instrumento de censura. Dijo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tendría la facultad de decidir qué información es verdadera en radio y televisión. Dijo que las multas podrían alcanzar el 1% de los ingresos de cada medio. Dijo que eso generaría autocensura. Y en ese punto específico, la pregunta que nadie está respondiendo con claridad es esta. ¿Qué pasa cuando el árbitro de la información ya no es el dueño del canal? Esa pregunta va a tener una respuesta concreta, porque los lineamientos no son un proyecto de ley, ya están en proceso de implementación. Y lo que ocurra en los próximos meses, los primeros casos, las primeras resoluciones, las primeras multas o la primera absolución, va a definir si este instrumento se convierte en lo que Anaya teme o en algo completamente diferente. México llegó a este momento con una oposición en crisis, una mayoría legislativa consolidada y una presidenta con aprobación alta. Ahora tiene además un debate abierto sobre los límites del poder mediático en una democracia que se está redefiniendo. Y lo que se viene en los próximos meses en materia de telecomunicaciones, regulación de medios y libertad de expresión va a exigir exactamente el tipo de análisis que los noticieros corporativos no tienen incentivo para hacer. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el caso específico de los lineamientos de telecomunicaciones y su impacto real en el mapa mediático mexicano antes de 2027, porque lo que está a punto de ocurrir en las salas de redacción de este país va a cambiar quién cuenta la historia de México, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos, porque lo que ocurrió esta semana merece ser visto completo, sin el ruido de los titulares de siempre. Lo que ocurrió. Claudia Sheinbaum declaró que en México no existe una oposición con proyecto político real. El PAN y el PRI salieron a refutarla y al hacerlo confirmaron exactamente lo que ella había dicho. Anaya habló de narcopolíticos, Añorbe habló de temas coyunturales y noticias falsas. Ninguno presentó una propuesta, ninguno habló de política pública, ninguno respondió la pregunta central. ¿Para qué quieren el poder? ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no improvisó, llevaba 14 meses construyendo las condiciones para este momento. El silencio estratégico que le quitó relevancia a la oposición. La consolidación legislativa que la dejó sin palancas reales de poder. Y el timing perfecto para hacer una declaración que no necesitaba defensa porque la evidencia ya estaba ahí. La soberanía de México no se negocia. Y tampoco se negocia
la narrativa de lo que México es y hacia dónde va. ¿Por qué importa? Porque lo que estamos viendo no es una pelea entre políticos, es el momento en que una democracia decide qué tipo de debate político quiere tener. Si quiere un debate entre proyectos reales, con propuestas verificables, con alternativas concretas que el ciudadano pueda evaluar, o si quiere un debate entre un proyecto y un vacío. Esa decisión no la toma Sheinbaum, la toma el ciudadano. Y el ciudadano empieza a tomarla ahora. México ya no está solo en este camino. El patio trasero se convirtió en potencia y esta semana lo volvió a demostrar. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que el PAN y el PRI pueden construir un proyecto real antes de 2027? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? ¡Escríbelo abajo! ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!